Estimadas y estimados estudiantes, bienvenidos nuevamente a la clase número 2. En esta clase vamos a poder hacer algunas consideraciones generales acerca del contenido, temática, trabajado en el encuentro anterior con sus respectivos tutores, donde abordamos características de extrema complejidad en torno al lenguaje y la comunicación. Hemos observado que muchas de sus preguntas locubraron una idea general de seguir perfeccionando este arte de la comunicación que es muy importante. Hoy en la actualidad, por ejemplo, prendemos la radio y escuchamos una serie de vocablos, de palabras, de narrativas, que a veces incluso en la conformación del tenor de la voz, identificamos si ahí hay presencia de alguna emoción, sobre todo en la complejidad de la actualidad de la Argentina, donde se vislumbra muchísimo temor, e incluso muchísima violencia en los tiempos actuales vividos. Sin embargo, cuando nos acercamos a un jardín de infantes o vemos algún sobrinito, hermanito que tengamos en la familia, o simplemente como pasajeros por algún jardín, observamos que cuando una maestra recibe a su estudiante, lo abraza y tiene una voz delicada, se ríe, hay un cariño, una cuestión que es más bien personal en torno a una profesión que es maravillosa, que es la de educar. Debiéramos ver cómo la comunicación pasa de un lado a otro, ¿no? Y que lo importante de esto es llegar a todos los grupos etarios de una forma loable, comprobada, sensible, solidaria y con toda la cultura axiológica que se merece. Conversaremos entonces acerca de la importancia de las diferentes formas que tenemos en los anillos que tiene el sistema educativo argentino, empezando en el mundo inicial y terminando en la universidad o posgrados para aquellos que lo puedan perseguir. Y también hablaremos acerca de algunos textos que les permitiremos en la clase para que puedan desarrollar y poder expresar los contenidos más importantes. Ahora bien, chicos, ustedes en su pasaje desde el jardín de infantes, que fue obligatorio, por lo menos en la última salita, el primer grado, su pasaje por la primaria, los primeros años de la secundaria, remóntense a ello, el final de la secundaria, el principio ahora de la universidad. Algunos seguramente ustedes ya intentaron por ahí alguna otra carrera o en algún otro momento haber empezado una carrera universitaria o de formación profesional. Algunos que por ahí de ustedes ya son profesionales en otra área, pero están estudiando una segunda carrera, que es la educación física. Me gustaría preguntarle al principio, ¿cómo nos educamos desde la base inicial hasta la adultez? ¿Cómo es el paso entonces desde esa cultura educativa inicial hacia el mundo adulto? ¿Qué elementos consideramos que son idénticos, similares a lo largo del proceso? Porque pensemos algo internamente. La sillita y la mesa del jardín de infantes es diferente al de la primaria, ¿o no? En una nos sentamos de forma circular, nos vemos con la cara de todos los niños y las niñas. No existe un atravesamiento de un contenido rígido. Y a lo largo que vamos creciendo en la primaria y en la secundaria observamos, por ejemplo, que hay una diferencia significativa. En el último año o los últimos años de la secundaria ya nos dicen el contenido, nos expresan sus objetivos, y nos emparejan eso con la vida adulta. Pareciera entonces que la educación, que tiene 12 años de vida de un sujeto como mínimo, pareciera que nos educan para la vida adulta. ¿Y dónde queda entonces el respeto a la vida real, que es la que estamos viviendo en esos grupos etarios? Pareciera que disfrutamos más el final que el desarrollo del proceso. Incluso, venga aquí una retórica. Muchas veces aprendemos a ser adultos durante niños, aprendemos a ser personas infantes durante el proceso, pero permeamos en estas etapas sobre todo el ideal de querer ir más allá. Miren, en la vida adulta profesional, un profesor de educación física desde el primer año pareciera que ya está pensando en la jubilación y trata de agarrar los trabajos, seleccionar los trabajos pensando en el porvenir futuro. Escuchaba yo a algunos abuelos que dicen que aprendieron a ser padre cuando dejaron de ser padre
porque sus hijos les dijeron que iban a ser padres. Y entonces ahí se dieron cuenta los errores. Qué importante es entonces observar que en la vida profesional de un educador tiene que beneficiar el presente y no tanto el futuro. Desde nuestro cuerpo, desde nuestra corporeidad, desde nuestro momento actual, necesitamos que ustedes nos traigan en esta clase sus anécdotas en torno a cuáles fueron sus momentos de diversión, cuáles fueron las posibilidades de holgadez que tuvieron, la libertad, la empatía, ¿dónde se generó más? Entonces aquí vamos a hablar de la teoría de la educación física en el sistema universitario. En esta clase vamos a hablar del proceso de comunicación a lo largo de la vida, de la cronología. Vamos a ver si hay autores que se diferencian o no, cuáles se amigan. Vamos a denotar nuevamente lo que hicimos en la clase pasada. Lo social siempre es lo más importante y debemos rendirle entonces pleito y necesidad de urgencia a esta cuestión. Enarbolar también la función simbólica de la comunicación y del lenguaje. Les presentamos la clase pasada el Dixit, ¿no? ¿Qué otros juegos hay? Miren, en la clase del día de hoy también vamos a poder conversar sobre lo que es algo muy maravilloso que estamos trabajando en la actualidad, que es el aula invertida. Estudio en casa, miro en casa, leo en casa en mis horarios, arriba del colectivo, posterior a una actividad deportiva. Cuando estoy antes de dormirme, utilizo la plataforma. Cuando estoy desayunando o cuando lo deseen. Y entonces llego a clase con todo el contenido a dominar. Y lo que hacemos acá entonces son reflexiones de un segundo orden y no una conferencia segmentada por parte del que sabe y escucha el que no sabe. Ahí pasa por acá y se va por allá. ¿O no? Nos va a quedar una actividad que tiene que ver con la selección de un juego, pero en este caso ya no de cartas, sino tecnológico, que nos permita seleccionar o desarrollar nuevos argumentos comunicacionales a los educandos universitarios. Piensen en ustedes, piensen en nosotros como colectivo. Un abrazo y nos encontramos en cada una de las comisiones.